tenemos con nosotros, chicos, a un auténtico bestia mental y físico, cofundador y director creativo de The Graph Club, José Guinea. Las mayores lecciones en esta vida son a través del fracaso, y el fracaso, quieras que no, es un sinónimo de sufrir. Si tú no te pones en la vida en situaciones en las que aprendas a sufrir, no vas a alcanzar nunca tu máximo potencial. The Graph Club, ¿en qué consiste el proyecto? Somos la primera empresa de España que estamos ofertando todo el pack completo, el cambio de vida perfecto. Muchas veces el ser ambicioso consigue que quieras siempre más. A mí me llaman también muchas veces, flipado, eres un flipado. No confundas la confianza que yo tengo en mí mismo con que soy un flipado. La ley de la atracción solo funciona si tú trazas una estrategia. Yo, por supuesto, me he visto dentro de X años como el número 1 del mundo. O, por supuesto, he visto a The Graph dentro de X años como una empresa totalmente referencia a nivel mundial en el sector de la salud mental y el mental training. La ambición desmedida es mala, ¿no? Cuando tú no sabes realmente o te ves en esa situación en la que quieres constantemente todo y más y más y más, puede que te pierdas. Los servicios secretos. Bienvenidos a la ¿Cómo segunda estamos? temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. De pie, palmas, no sé cuánto dinero. He tenido algo grande, no sé qué. Bienvenidos. A Trippers Podcast, ¿cómo estamos? Todo muy bien, hermano, ¿cómo va? Bien, perfecto. Nunca está mejor, yo creo. Me ¿Sí? encuentro espectacular. Yo creo que hoy además necesitamos estar intensos Sí, porque viene tío, una charla intensa. Joder, necesito, vamos, sí, una charla muy de alto rendimiento. Sí, de alta voltaje. Hoy tenemos con nosotros, chicos, a un auténtico bestia mental y físico. Tenemos al cofundador y director creativo de The Graph Club, José Guinea. Se separa a los amigos. Correcto. Y para daros un poquito de contexto, The Graph Club es una comunidad enfocada en mental y fitness training, enfocada un poco en el desarrollo personal y crecimiento personal. Sese, tío, muchas gracias por venir. Oye, el placer es mío. Bienvenido, tío. Mentiríamos si dijésemos que no nos conocemos, pues nos conocemos extremadamente bien. Sí, ya sí, ves. hostia, correcto. joder. Yo, Obviamente. antes de nada, A poner en antes de contexto. empezar un poquito Nos toda la conocemos en las entrevista, peores, de hecho. yo diría a la comunidad, a la audiencia que lo está viendo, que si estáis viendo este podcast antes de ver el blog, por favor, ir a chequear el blog, que lo dejaremos por aquí, Sí. en algún ladito. Algún la gente ladito lo por pondrá. aquí aparecerá. Porque es un blog espectacular donde conocemos a los chicos de The Graph Club. Queríamos un poco, ya os contamos en el primer episodio que queríamos crear blog, queremos crear líneas de contenido y era un momento muy bueno para conocer a los chicos de The Graph Club, conocernos de una forma un poquito más espontánea, más natural. Muy natural. Y fue durísimo. Ya lo chequearéis. No, yo si no me, os si me queremos veis dar hoy spoiler, muriéndome, ¿no? no, pero si me veis hoy muriéndome, porque estoy literalmente muriéndome, es porque ayer me reventaron físicamente y estoy hasta con fiebre, pero bueno, estoy aquí porque hemos aprendido con The Graph Club que hay que sufrir. Fue y hay muy que duro, dar fue muy todo. duro. Fue muy duro, pero muy bueno también. Mucho aprendizaje. Fue una sesión de entrenamiento tremenda y yo quería empezar un poquito por ahí, Sese. Antes de ir de lleno al The Graph Club, fue porque ayer aprendimos unas lecciones muy importantes. Sufrimos como hijos de puta. Básicamente, buena definición. Pero qué bonito eso del sufrimiento. Tiene como un contexto así poético, ¿no? Era un poco la idea, ¿no? Cuando estábamos un poco planteando el entrenamiento y me preguntabais y tal, no, pero la técnica o hay que eso, no. El único propósito, la única misión nuestra hoy es morir aquí. Y sobre todo, yo siempre que no solo hago negocios con gente o quiero conocer a las personas, creo que el entrenamiento, partiendo de que yo soy una persona que está un poco desequilibrada de la cabeza, creo que hay que estarlo, ¿no? Para triunfar, es donde realmente ves a las personas cuando les llevas al límite. Y yo ayer os vi a vosotros, me conocisteis vosotros también a mí, y nos vimos en una situación precaria para nuestras cabezas y para nuestros físicos, ¿no? Aquella frase que yo digo mucho siempre, que es que el físico abandona muy rápido, la cabeza es la única que se queda, ¿no? Y yo creo que fue una manera muy real y muy virtuosa de conocernos y de saber hasta dónde éramos capaces de llegar para que luego esto pueda rolar mucho más, ¿no? Sí. Esto, aquí y ahora y en un futuro. Y la verdad que fue un entrenamiento en el que el sufrimiento era el protagonista, ¿no? ¿Tú qué crees cuál es la función del sufrimiento en nuestra vida, yo creo? Yo creo que es puro aprendizaje. Yo creo que las mayores lecciones en esta vida son a través del fracaso y el fracaso, quieras que no, es un sinónimo de sufrir. Cuando una persona fracasa en la vida, sufre, ¿no? A ti cuando te sale algo mal, de alguna manera sufres, ¿no? Entonces yo creo que el deporte es una manera en la que tú puedes controlar de alguna manera ese sufrimiento, ¿no? No hace falta que te tires de la Torre Picasso al suelo para entender qué es eso, ¿no? El deporte en cualquiera de sus formas, salgas a correr, entres en un gimnasio, hagas crossfit, boxees, juegues en un equipo de fútbol.
Yo creo que es siempre una manera muy bonita de aprender a sufrir y trasladar esa lección a la vida real, que es al final la misión, el propósito del deporte, no tiene otro. Sí. ¿No? Y a muchísima gente le pregunto, ¿por qué haces deporte? No te saben contestar, no, porque quiero perder kilos, quiero mantenerme en forma. Yo creo que el propósito real del deporte va mucho más allá que eso. Vosotros que habéis sido deportistas prácticamente de élite y habéis estado de alguna manera sometidos, sobre todo, no solo a la carga física, sino a la carga mental que requiere ser el número uno e intentar serlo, os dais cuenta que el deporte va mucho más allá que la propia actividad física. Y si somos capaces o aprendemos a entender las lecciones que el deporte nos transmite en el día a día, seremos invencibles. Totalmente. Total, yo creo tío. que tiene mucho que ver también con la capacidad de sufrimiento, que ahí es donde se ve realmente el carácter de cada uno. Y por eso yo creo que ayer conectamos también todos, porque nos pusimos en una situación en la que no nos podíamos inventar nada. Es lo que comentamos tú y yo ayer, que bueno, que podemos llegar, tomar un café como hicimos, contarnos bla, 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 pero luego ahí en el entrenamiento, ahí no te puedes inventar nada. You cannot fake it. Ahí o sufres, o das el callo o demuestras, o es que quedas en evidencia. Yo creo que al final muestras tu personalidad real. O sea, ahí no hay telones, tío. O sea, ahí estás en el barro, como digo yo, y o eres capaz de sufrir y eres capaz de aguantar, o te vendes. Y muchísimas veces yo cuando veo que la gente se vende no me transmite confianza, porque creo que no son lo suficientemente fuertes. A mí, por regla general, me gusta relacionarme con gente que es fuerte a nivel mental, no a nivel físico. Hay gente que pesa 60 kilos que tiene una cabeza como una puta roca. Y es de la gente que me quiero rodear porque, por desgracia, en la vida estamos constantemente sufriendo, ¿no? Ahora que estamos tratando un poco este tema. Y es solo la gente que realmente es valiente, que tiene esa fortaleza mental no adquirida, sino desarrollada, la que sabe sobreponerse a todos los problemas a los que nos enfrentamos el día a día, ¿no? Y encarecidamente recomiendo a todas esas personas que no están entrenando ya su fortaleza mental en cualquiera de sus índoles, en cualquiera de sus ámbitos, que empiecen ya, porque lo van a pasar muy mal. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre el sufrimiento porque preparando esta charla y bueno, yo que soy bastante friki y me gusta todo el tema del desarrollo personal y crecimiento personal, tío, yo creo que el tema del sufrimiento tiene una relación y una conexión muy directa con la gloria y es un concepto muy poético y muy real. Y ya lo dice incluso la Biblia, lo dice la cruz, el camino de la cruz de Jesucristo, ¿no? El camino del sufrimiento hacia la liberación, hacia la luz. Y yo creo que la mayoría de las personas tienen una vida mediocre porque evitan el sufrimiento, evitan la incomodidad del sufrimiento, evitan lo difícil. Y, por ejemplo, es que nosotros que somos atletas, ya lo dicen todos los atletas de élites, para ganar hay que sufrir. Es la frase favorita de Rafa, la frase favorita de Carlos Alcaraz, para ganar hay que sufrir. Y yo creo que es verdad que en cierta manera el sufrir es una cuestión que a veces viene sin previo aviso y el sufrimiento te llega a la vida. Pero si somos capaces de aceptar el sufrimiento, identificarlo, aceptarlo tal y como es y no identificarnos con él, simplemente verlo como que está ahí y que tengo que sobreponerme a ello, es cuando saca las mejores cosas sobre ti. Yo creo que es cuando más aprendemos de nosotros mismos, cuando salimos muy reforzados de esa situación. Y es que en el blog, que tenéis que ver, yo creo que hay una situación muy, muy buena de aprendizaje, que a mí, por ejemplo, hago la primera ronda de la sesión del circuito, me pega un viaje, no había desayunado, de repente tengo que salir, vomito 8 o 9 veces y en ese momento sufro como un capullo porque, o sea, no sé ni si puedo continuar, si me voy a encontrar mejor después de vomitar, pero el hecho de luego seguir, terminar esas 3 rondas, volver a vomitar al final y luego esa capacidad de decir, de alivio, de decir, joder, lo conseguí, confié en mí mismo y pude salir de eso. Yo creo que es fundamental porque aprendes mucho de ti mismo, ¿no? Has dicho una frase que me parece clave. Yo, para el que no me conozca o no entienda un poco de qué trata de Graft, soy una persona que me gusta mucho de construir las ideas. Has dicho una frase que me gusta muchísimo, que es que el sufrimiento es gloria y que la gran mayoría de la población lleva una vida mediocre porque no sufre. Es que la gran mayoría de la población no entiende por qué uno debe sufrir. Nadie te lo explica, porque es verdad, nadie te lo explica. Y cuando tú tienes esa mentalidad tan pobre, se debe muchísimas veces a que no te pones en situaciones que te saquen de tu zona de confort, ¿no? Que está como súper de moda, sal de la zona de confort. Pero ¿qué es realmente salir de la zona de confort? Para mí la adversidad y el sufrimiento hacen que una persona se conozca a sí mismo. Cuando tú te ves en las peores es cuando realmente sabes quién eres, sabes qué quieres y sabes qué no quieres. Creo que es esencial hacer entender a la gente que el éxito pasa por sufrir. Si tú no te pones en la vida en situaciones en las que aprendas a sufrir,
no vas a alcanzar nunca tu máximo potencial. Te puede ir mejor o peor al final. Como quieras que te vayas, totalmente subjetivo, ¿no? Tú puedes tener unos objetivos que estén aquí, unos objetivos que estén allí, que estén en el suelo, que estén en el techo. Pero en esa ecuación de alcanzar el éxito, pongamos que existe una definición media de éxito, el sufrimiento es innegociable. Creo que ninguna persona exitosa, o que yo considero exitosa, ha llegado donde ha llegado sin pasarlo realmente mal. Pero pasarlo realmente mal, muchas veces la gente piensa que es en momentos puntuales. Todos los días. Todos los días. Yo cuando comencé en este camino, ¿no? Con mi persona y con mi propósito de GraphLab, yo siempre digo que de GraphLab no vale nada, que realmente mi propósito y el de mis socios, ¿no? Es simplemente un letrero que lo que esconde es lo que realmente nosotros queremos conseguir en la vida. Nosotros cuando hablamos de trabajo, no hablamos de trabajo, hablamos de propósito. Yo no hago mi trabajo, hago mi propósito. Y creo que la gente realmente tiene que entender que hay que sufrir, ¿no? Por eso el deporte, como comentábamos antes, es una manera muy buena de aprender a sufrir. Pero también hay muchísimas otras maneras, no solo a través del deporte, ¿no? Por ejemplo, el tema de que se ha puesto últimamente de moda muchísimo, las duchas frías a las 6, 7 de la mañana antes de ir a trabajar, antes de ir a estudiar. Son cosas que te forman como persona y son cosas que con el tiempo acabas dominando. Y creo que cuando tú vas dominando esas situaciones en las que aprendes a sufrir, te dominas a ti mismo, porque sabes, como tú ayer, que eres capaz de sobreponerte a ello. También creo que la gracia, como en todo en la vida, es ir exponencialmente y proporcionalmente al ritmo al que tú vas. ¿Qué quiere decir esto? No vale que tú estés todos los días del año duchándote 30 segundos de agua fría. Habrá un día que tenga que ser 31 segundos, y el día de mañana 32, y el día de mañana minuto y medio. Yo creo que al final constantemente, cuando nosotros salimos de la zona de confort, lo único que estamos ampliando es esa zona de confort, con lo cual nos vemos constantemente obligados a seguir saliendo. Porque yo una vez conquisto cierto terreno, ese terreno pasa a ser mío, pero quiero seguir yendo afuera. Yo creo que esa es la clave y el éxito del desarrollo personal. 100%. Y estás hablando de algo muy interesante, además, porque es superación, crecimiento personal, cómo a través del sufrimiento puedes conocerte a ti mismo y volverte una mejor versión de ti mismo. Y yo creo que va ligado un poco con la ambición, porque muchas veces el ser ambicioso consigue que tú quieras siempre más, quieras siempre evolucionar, quieras ser siempre una mejor versión de ti mismo. Para ti, por ejemplo, el tema de la ambición, ¿cómo se gestiona? O sea, ¿tú defiendes que una persona debe ser ambicioso al 100%, que siempre quiera tener más? ¿O es respetable, por decirlo de otra forma, que una persona quiera quedarse ahí, en ese punto donde él está a gusto, cómodo? A mí siempre me han repetido mucho una frase, porque todo el mundo que me conoce sabe que desde enano, yo soy muy ambicioso. Siempre he querido ser el que más, por desgracia o por fortuna, ¿no? Que al final también es lo que me ha hecho ser la persona que soy al día de hoy, el equivocarme. No entendía de pequeño cómo llegar a esas ambiciones. Y me han repetido mucho una frase que es la ambición desmedida es mala, ¿no? Cuando tú no sabes realmente o te ves en esa situación en la que quieres constantemente todo y más y más y más, puede que te pierdas. Y yo he analizado y he profundizado mucho en este concepto, ambición desmedida, ese fuego interior. Hay ciertas personas que tienen todos, absolutamente todas las personas en sus círculos, como pueden ser nosotros tres o la gente que está aquí ahora detrás de cámaras, que tenemos un fuego interior que no se puede desavivar o no se puede apagar. Ese fuego interior de alguna manera nos hace todos los días querer ir a más, querer ser mejores, ¿no? Querer ir un pasito más, o aquella frase de todos los días uno mejor o en un 1% más, ¿no? Creo que es muy importante entender realmente qué supone ir a más todos los días. Y como he dicho antes, todos los días tienes que estar haciendo algo más que no hiciste ayer. Y eso es muy difícil y es muy complicado. 100%. Muy poca gente está dispuesta a hacer ese sacrificio, ¿no? Que estábamos hablando antes un poco también de sufrir. Sufrir también es un sinónimo para mí de sacrificio. Y creo que todos los días, realmente detrás de la palabra ambición existe un concepto que es presentarse todos los días. La persona que es ambiciosa todos los días entiende que esa ambición tiene un precio a pagar. Yo quiero ser el mental trainer número 1 del planeta. Todo lo que hago, absolutamente todo lo que hago está enfocado a ello. Todo. Todo. Desde cuando salgo a fiesta de mis amigos hasta la mayor tontería que haga del planeta está enfocada a que yo sea el mejor y el número 1 en ese aspecto. Y me va a costar años, no, décadas. Por supuestísimo. Llegar al número 1 es lo más complicado, porque cuando llegas, cuando te lo crees tú mismo, cuando te dicen que tú eres. Yo creo que cuando tú realmente crees en tu cabeza que eres el número 1, después la gente lo cree en las suyas. Pero para matizar este concepto, la ambición
tiene un precio muy alto. El querer ser mejor todos los días tiene un precio muy alto que muy poca gente está dispuesta a pagar, porque está muy bien iniciar, ¿no? Todos estos conceptos de disciplina, motivación, no tires de motivación, tienes que aprender a tener disciplina. Presentarse todos los días es muy complicado, tío. Totalmente. Porque a nadie le apetece presentarse todos los días. El otro día yo me acabo de mudar a Madrid y el lunes salí a las 7 menos cuarto por primera vez a correr el Retiro, tal y cual. Y joder, vi a un montón de personas, ¿no? Me sorprendió y a ninguna persona le apetece estar ahí. Son todo personas que están luchando contra sí mismas. Eso es un concepto que hay que entender muchísimo. A nadie le apetece estar un lunes a las 6:45 corriendo al Retiro, ni al máximo runner del planeta. Te puede apetecer un día, pero cuando llevas 15 semanas a las 7 menos cuarto en el Retiro, no te hace mucha gracia. Y es gente que se ha hecho una promesa a sí mismos de luchar todos los días. Y esa lucha diaria empieza en esa carrera, empieza con esa ducha fría, empieza con aguantar a tu jefe, con aguantar a un cliente, con meter 1 hora más de trabajo, con responderle bien a tu pareja cuando no te apetece, con sacar al perro cuando no te apetece, con coger el teléfono a un amigo cuando lo está pasando mal y quieres ver un partido de Champions. Ser ambicioso es eso. Sí, es interesante lo que está diciendo Sese, porque, tío, muchas veces pecamos en conversaciones con amigos, conversaciones con familia, del tema de la ambición, y para mí la ambición está muy romantizada. El término ambición está muy romantizado. Lo típico de las típicas preguntas estúpidas que hacemos con amigos de, hostia, si tienes 20 kilos, ¿irías a por más o te acomodarías en 20 kilos? Si tienes una casa en la playa, ¿querrías 10 o te quedarías con la casa en la playa? Entonces como que está siempre romantizada y está siempre destinada a la ambición, a lo positivo, ¿no? A la casa en la playa, a los 20 kilos para tener 30. Claro, entonces te posicionas en una posición ya muy positiva, muy ligera, muy liviana, muy fácil. Pero para mí la ambición es totalmente lo contrario, es lo que estábamos comentando. Es básicamente saber lidiar con emociones difíciles constantemente. Esa es la ambición. Y ahí realmente tú te estás midiendo tu nivel de ambición. Porque claro, tú dices, sí, soy una persona muy ambiciosa. Perfecto, tú eres una persona muy ambiciosa. Veamos si eres realmente ambicioso. Veamos si vas al gimnasio este mes, vas al gimnasio el mes que viene y luego tienes esa ambición que tú dices que tienes para ir ese tercer mes cuando ya no te apetece, cuando ya estás sufriendo, cuando esas emociones difíciles empiezan a venir a ti. Ahí es cuando realmente se califica una persona y se dice, joder, esta persona sí es ambiciosa. A mí me ha gustado una cosa mucho que has dicho, que es que, por ejemplo, personas como tú que tienen objetivos tan grandes, por ejemplo, es el mental coach el mejor del mundo. Entonces yo creo que personas que tienen objetivos tan grandes y son tan ambiciosas, luego se demuestra, como dice Rido muy bien, la ambición en si quieren realmente cada día convertirse en la persona que quieren ser. Porque claro, yo puedo decir, yo quiero ser el mental coach número 1 del mundo, vale, pero ¿qué tengo que hacer para convertirme en esa persona? Vale, tengo que ser así, así, así en cada situación de la vida, como dices tú, entrenando, viendo este podcast, incluso saliendo de fiesta con tus amigos, con tu familia y todo, pero luego en el día a día tienes que ser esa persona día a día para acabar convertirte en la persona que quieres ser. Y ahí es donde creo que falla la gente. Tienes que ser quien dices ser. Yo hay un concepto con el que estoy obsesionado porque es un concepto que no he cumplido nunca, y hace 3 años me hice la promesa a mí mismo que todos los días, todos, iba a cumplimentar ese pequeño reto que tenía de decir quién soy todos los días. Y la única manera de ir de alguna manera demostrando progreso en ese campo o sabiendo que vas por el camino correcto es a través de la acción. Yo ahora soy un obsesionado de hacer, porque he sido toda la vida un charlatán. Y muchísimas cosas que me han pasado factura y me han marcado ha sido porque he hablado. Siempre he sido un comunicador natural y se me ha dado muy bien hablar, pero no respaldaba eso que decía con acciones. Y me obsesioné con hacer, porque yo me he dado cuenta del vuelco que ha dado mi vida a partir de que yo he empezado a hacer. El respeto que ahora me puede llegar a tener la gente, la admiración en ciertos puntos, ¿no? Como siendo tan joven, pues en un campo tan complicado, tan asociado a gente mucho más mayor, porque es verdad que el tema de la mente siempre está asociado como a estas grandes figuras. Para mí un referente que le conocí, tuve el honor y la suerte de conocerle en San Sebastián hace unos meses, Mario Alonso Puig, para mí el número 1 a nivel referencia mental de España, pues es gente que al final tiene muchísimos años y experiencia en ese campo, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo que dices tú, la edad es algo que ha jugado muchísimo en nuestra contra, no solo a nivel mental, sino también siendo empresarios, que nosotros fundamos la empresa con 19 y 20 años.
Mis 2 socios con 19 y yo tenía 20 años. Y es algo que siempre ha jugado en nuestra contra. Entonces creo que tienes que mostrar una madurez y una inteligencia emocional muy por encima del número que aparece en el DNI. Y creo que eso solo se respalda a través del día a día. Claro, es que yo creo que es muy interesante eso, lo de demostrar, o sea, hacer lo que dices que vas a hacer, porque creo que la gente, y me incluyo personalmente, muchas veces nos hemos fallado nosotros mismos en el sentido de que operábamos basado en picos de motivación. Pues cuando tienes la motivación en un pico muy alto, dices, ¡buah! Pues voy a empezar a ir al gimnasio, voy a hacer un training camp de 6 meses, me voy a poner como una bestia. Vale, pero luego, cuando baja ese pico de motivación y cuando estás aquí, cuando no te apetece, ya dejas de hacerlo. Y es donde entra en juego mucho la disciplina. Y para mí la disciplina es básicamente eso, hacer lo que dijiste que vas a hacer cuando tenías un pico de motivación alto, tienes que hacer cuando ese pico de motivación ya no está ahí. Y ahí entra en juego lo que decimos ayer de la disciplina, de cumplir con lo que te prometes a ti mismo para ser la persona que dices que vas a ser. Como pequeñito corte que... Asumo la responsabilidad, que no sé si os habíais fijado, pero estaba empapado de sudor. Y ha tenido que cambiar a una camiseta más ligera, ¿no? Sí, un poquito más chill, tal, no sé qué, blanquito, Exacto. para ir aquí matching con mis 2 compañeros de podcast. Pero bueno, Estamos bien. seguimos, que estábamos hablando un poco de, bueno, que nos dijeses un poco qué era The Graph Club, en qué consiste el proyecto. Hay que hablar de 2 cosas. Cuáles son nuestras actividades o a qué nos dedicamos y del mental training. Porque el mental training es la bandera, es el pin representativo de qué es todo eso, del movimiento, de la cultura. The Graph Club es el primer club de mental y fitness training de España. Nunca me gusta llamarlo empresa, por supuesto que tiene un rendimiento económico, porque si no las ideas no se podrían llevar a cabo, pero a mí me gusta definirlo como una cultura, un movimiento, incluso una religión, ¿no? Para aquellos que sean más puristas. Pero creo que se dividen en 2 partes muy claras. La parte económica, que es de la que se alimenta el proyecto, donde existen los servicios de coaching. Somos la primera empresa de España que estamos ofertando todo el pack completo, el cambio de vida perfecto, mezclando el físico y mezclando la mente. Y el físico es una consecuencia de la mente. Tú una vez educas la cabeza, el físico proviene, ¿no? Hay muchísima gente que piensa que es totalmente contrario. Es cuando el cambio mental es grande, cuando se ve reflejado en el físico, ¿no? De ahí es donde nace y ahí es nuestro asesoramiento. Nuestra cartera de clientes es muy exclusiva, es muy limitada. Nos gusta tratar con gente que realmente quiera ese cambio y que realmente esté dispuesta a hacer todos los sacrificios que tiene que hacer en su vida. Eso tiene que pasar a ser una prioridad. La gente que está en nuestro programa, que actualmente dura 5 meses, ¿no? Porque es el tiempo que nosotros hemos medido exacto, ni mucho ni poco, para que el cambio sea totalmente visible en todas las índoles y todos los aspectos de la persona, mentales y físicos, tiene que estar dispuesta a saber que ese es su foco. Nada más, esos 5 meses es como si estuviese absolutamente obsesionado con mejorar. Vale, y una cosa, o sea, entiendo que son 5 meses de ejercicio físico, fitness training, pero ¿en qué consiste realmente el mental training? Bien, eso es un tema que luego voy a entrar a eso y lo matizo, creo que es importante cuando hablemos de mental training, ¿no? Y está la parte de los servicios, que es esa, el coaching de mental fitness training, por lo que absolutamente nos diferenciamos de toda la competencia en España, porque nadie ofrece eso, ¿no? Es algo de lo que orgullosamente podemos hablar. Y luego está el tema de la ropa, que es medianamente económico, medianamente social. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos el tema de la ropa por un tema de sacar dinero. De hecho, es un tema totalmente social. Lo que pasa que sí es verdad que, por supuesto, también da un rendimiento económico. Nosotros, cuando mucha gente nos ha intentado encasillar en sois una marca de ropa, ¿no? Porque es al final lo que ve. Training Club, Mental and Fitness, tal cual, todo esto está de moda. Lo primero que comentar que la ropa solo la pueden llevar un tipo de personas, que son las que realmente representan al club. Yo siempre he dicho que la ropa de Graph Club no es para que tú representes a TGC, es para que tú te representes a ti mismo. Eso es lo más importante que cualquier persona tiene que tener. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando le dimos el concepto a la línea de ropa, queríamos que cuando tú vieses a una persona con ropa de TGC, un short, una hoodie, una camiseta, lo que fuese, supieses que esa persona piensa o piensa de cierta manera parecida a ti. Que fuese una especie de bandera, una especie de cartel que gritase yo soy de esta manera. Entonces solo queremos que la gente de TGC vista esa ropa. ¿Cómo se hace eso? Con drops cada muchísimo tiempo, 5 o 6 meses, y muy exclusivos. Nosotros dejamos que la tienda está abierta 24 horas, de domingo 8 de la tarde a lunes 8. Quien quiera comprar tiene todo el acceso del mundo, pero una vez se acaba en ese periodo de 24 horas, no existe la posibilidad, bajo ningún concepto, ningún campo ni ninguna condición, de que tú consigas nuestra ropa. Y seguimos creando ese concepto de absoluta exclusividad. ¿Por qué? Porque así nos garantizamos que la gente que compra esa ropa es gente que realmente representa los valores del club, ¿no? Y luego está la parte social, que es la que realmente nos llena y por la que realmente nosotros estamos aquí.
que son los podcasts, son los eventos que hacemos, las pop-ups, los mental training presenciales, las charlas motivacionales, toda esa historia. Todo lo que tenga que ver directamente con ayudar a la gente sin tener un intercambio monetario a cambio, ¿no? Creo que eso es lo más importante, porque al final el propósito de Graph Club es ayudar a la gente. Ese es un proyecto que tiene muy poco hate. Por supuesto, hay críticas, ¿no? y cosas que se pueden mejorar, pero es un proyecto que la gente, como ha visto la bondad o el buen propósito que tiene desde el segundo uno, es algo que la gente ha apoyado muchísimo y es algo de lo que estamos enormemente orgullosos, porque al final a mí y a mis 2 socios lo que más nos llena es ayudar a las personas. Sí, una cosa que me interesa esto porque la verdad es que yo me considero una persona que bueno, no solo yo creo que mucha gente tiene problemas de estos al principio de su carrera, conociéndose a sí mismo, que es el tema del propósito. Claro, tú has hablado de que con 20 y 19 años fundasteis vuestra empresa, al final yo creo que lo encontrasteis muy rápido lo que queríais hacer y el cambio que queríais dar en el mundo. ¿Cómo se encuentra el propósito? O sea, ¿cómo vosotros conseguisteis eso? ¿Cómo conseguisteis tan pronto dar con lo que queríais hacer en esta vida y aportar el valor que queríais aportar? Te quiero corregir porque a pesar de que sí es verdad que nosotros a nivel de edad hayamos encontrado relativamente rápido lo que queremos en la vida, también es de la forma contraria. Yo llevo desde que tengo uso de conciencia preguntándome dónde pinto, en qué parte de la ecuación tomo yo forma, ¿no? Entonces creo que yo llevo muchos años preguntándome cuál es mi rol en este planeta. Creo que no es justo decir que yo de repente un día me levanté de la cama y sabía lo que quería ser en la vida. No, son muchísimos años, muchísimos, desde que tengo uso de razón, lo digo, desde que tengo 5, 3, 4 años, que yo estoy constantemente diciendo dónde yo puedo acabar. Pues igual con 10 años pensaba que podía llegar a acabar siendo futbolista. Con 15 podía, yo que sé, que era cómico. Yo siempre he sido el payasito de clase, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hacer entender a la gente que el propósito se encuentra pasando tiempo con uno mismo. Cuando tú te haces las preguntas pertinentes, encuentras las respuestas correctas que te dan los resultados que tú quieres. Es así de sencillo y así de complejo a la vez. Como muy poca gente pasa tiempo consigo mismo a día de hoy, sobre todo los de nuestra generación, el día es muy difícil que la gente encuentre su propósito porque la gente no sabe qué quiere y sobre todo sabe qué no quiere. Es que es realmente difícil. Entonces yo animo que cualquier persona que realmente esté en esa búsqueda de dónde merezco yo estar o dónde tengo que yo estar, la primera variable de la ecuación o del problema matemático es saber quién eres. Y para saber quién eres, tienes que pasar tiempo contigo mismo. Por dejarlo muy matizado el propósito, es hacerte 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Y qué tengo que hacer para llegar a donde quiero estar? Está muy bien también hacerse preguntas, pero hay que saber respondérselas y para saber respondérselas hay que trazar una estrategia. Y existe una cuarta variable que probablemente sea la más práctica de todas, por así decirlo, y bajando los pájaros mentales a la tierra, que es probar. Hay muchísima gente que dice que no tiene ni idea y no le gusta nada, pero es que no ha probado la mitad de cosas. Oye, ¿has probado a ser cocinero? ¿Has probado a montar una tienda de monopatines? ¿Has probado a ser payaso en un circo? ¿Has probado a ser vendedor de leche? ¿Has probado a irte a Suiza a ser monitor de un esto de esquí? Y la gente no prueba, porque la gente tiene muchísimo miedo. Totalmente, sí. Tío. Estoy totalmente de acuerdo. Y además, justo preparando este concepto, también lo sabíamos, porque ese es un tío que piensa como nosotros. Estamos al 100% de acuerdo con esto. Y yo simplemente añadiría un concepto más a lo que ha dicho Sese, que es honestidad con uno mismo, pasar tiempo con uno mismo, preguntarte las cosas, probar muchas cosas. Ya lo decía Gary Vee, prueba muchas cosas y si no has encontrado todavía lo que te gusta, es que todavía no has probado. Es lo suficiente. Me gusta. Pero habría un concepto más que añadiría, que es valentía. Porque es verdad que hay muchas personas que pasan procesos introspectivos con uno mismo, que se preguntan esas cosas. La mayoría no se pregunta nada, ahí estamos de acuerdo. Pero hay personas que se preguntan y que pasan tiempo consigo mismas y para mí lo que les falta es valentía. Y es lo que hablábamos tú y yo de la inercia, ¿no? De vivir por inercia. De que si mi padre es médico, mi madre es médico, mi abuelo fue médico, yo por inercia voy a ser médico. ¿Por qué? Porque siento esa presión social en el subconsciente de que esperan de mí eso. Entonces, si tú pasas ese proceso introspectivo, preguntas a ti mismo qué es lo que realmente quieres ser y encuentras lo que realmente te gusta, en ese momento lo que te hace falta es ser valiente para aceptarlo y gritárselo al mundo entero que yo no quiero ser médico, que yo quiero ser pintor, sí. Y aceptar
que tu familia, que tu entorno te vaya a poner esa presión de decir, hostia, pintor, pero José, si tú quieres ser pintor, ¿estás seguro de eso? Médico, te puede salir muy bien, mira, a nosotros nos ha venido muy bien. No, mamá, no, papá, yo estoy seguro que quiero ser pintor. Y esa es la valentía, que es el último pasito, yo creo, para tomar esa decisión, ¿no?, de tu propósito. Sí, total. Y a mí me gusta añadir que me ha gustado mucho que hayas dicho que hayas añadido la variante de probar, porque para mí, yo reflexionando sobre este concepto, yo creo que va incluso antes. Para mí sería el primer paso, porque entiendo que hay que hacerse preguntas en uno mismo, hay que pasar tiempo con uno mismo, ser honesto, ser valiente, pero si tú no has probado de primeras un montón de cosas, no vas a ser capaz de llegar a las respuestas correctas a tus preguntas. Yo me puedo preguntar a mí mismo, hostia, ¿realmente me gusta ser cocinero? Pero si yo no he probado eso, no lo voy a saber. ¿Realmente me gustaría ser arquitecto? ¿Es lo que me gusta? No lo sé, porque no lo he probado. Y también creo que el sistema está hecho de una manera que es muy complicado llegar a probar cosas, porque de primeras, a los 16 años, llegas a bachillerato, tienes que coger ciencias o sociales, ya te estás pues yendo para un camino. Luego a los 18, cuando pasas a la universidad, eliges una carrera. Te estás marcando un camino que para mucha gente es el camino de los siguientes 40 años de su vida. Y a los 18 años es imposible prácticamente, o muy poca gente lo sabe, probablemente vosotros sois de las pocas excepciones, que sabe lo que quiere ser el resto de su vida, o por lo menos los años que vienen. Mucha gente se mete en una carrera por lo que dice Alex, porque su familia ha sido dentista o médico o cualquier otra profesión, y realmente no son honestos consigo mismos y no son valientes para decir, oye, pues voy a probar esto. Y si no me gusta, luego voy a probar otra cosa. Y si no me gusta esa otra cosa, voy a probar otra cosa. Pero la gente ahí entra, yo creo, también el miedo de decir, hostia, tengo 24 años, he estudiado Derecho, pero me he dado cuenta que es que la vida de abogado es que no me gusta una mierda. No me gusta nada el día a día. Hostia, voy a dejar ahora todo lo que he hecho estos 6 años y empezar con otra cosa de cero. Soy lo suficiente valiente y humilde también para reconocer que no tomé la decisión correcta porque, obviamente, es respetable, no sabía lo que me gustaba. Y ahí es donde la gente falla y no es suficientemente valiente como para cambiar. 100%. Habéis comentado dos términos súper importantes que creo que es importante definir. Miedo y valentía, que son dos antónimos, ¿no? Yo creo que el sinónimo más puro, a mí me gustan las cosas puras, orgánicas, de verdad, de valentía es autenticidad. Creo que una persona que vive una vida auténtica es una persona que se siente realizada. Yo hay un término que he usado mucho a lo largo de mi etapa escolar, que es pringao, ¿no? Este es un pringao. Es una palabra que me gusta usar mucho para definir a la gente pues, que pensaba que no está alineada con cómo yo pensaba. Para mí, a día de hoy, un pringao es una persona que no vive una vida auténtica a sí mismo. Una persona que está constantemente realizando, tomando acciones en función de lo que mejor puede quedar en ese escaparate por el que todo el mundo está mirando. Yo soy un obseso de ser una persona auténtica. Todo lo que hago es lo que yo creo correcto que tengo que hacer. Hace muchísimo tiempo, y lo he hecho y las veces que lo he hecho muy pocas veces en mi vida, que yo he hecho algo por complacer a nadie. Ah, no, es que esto va a quedar mejor. Me da exactamente igual. Por eso sí que es verdad que mucha gente que me ha tratado brevemente y que puede tener esa imagen de mí de prepotente o de flipado, de chulo por mis ideas o por cómo me expreso, no entiende que yo soy una persona muy auténtica y que a mí, como a la gran mayoría de personas les afecta su entorno para tomar decisiones, a mí no. A mí me da exactamente igual cuál sea tu percepción sobre lo que yo puedo estar haciendo. Yo sé que soy auténtico. Y quiero entrar, creo que es una muy buena rampa, esto muy buen puente para entrar a un tema, que es el tema de la confianza en uno mismo. A mí es algo que repito en muchos podcasts, pero como este es para un público no totalmente diferente, para otro tipo de público que no nos ha visto a nosotros, me gusta comentarlo siempre. A mí la gente siempre nada más me conoce, y los que me conocen toda la vida, destacan, joder, este cabrón cómo confía en sí mismo. Se nota muchísimo qué aura tiene, qué carisma, qué impacto, ¿no? De primeras, qué primera impresión. Joder, este tío sí que confía tanto como dice en sí mismo, porque se ve a través de la acción. Y mucha gente me pregunta cómo se llega ahí. Lo mismo, ¿no? Lo que hablamos antes. Sí. Mucha gente te dice hay que confiar en uno mismo y tal, pero nadie te explica. De eso vale el mental training, de explicar. De hecho, la confianza en uno mismo es el cuarto pilar, que luego no los hemos matizado, los matizaremos. Vale. Para confiar mucho en uno mismo hay que ser auténtico. Y para ser auténtico hay que tener una definición y percepción súper exacta de quiénes somos. Por supuesto, con el paso del tiempo esa definición aumenta o se reduce. Vas cambiando de percepciones, vas cambiando de ideas según la vida te va llevando por un lado o por otro. Pero yo creo que uno debe saber quién es y cómo se percibe a sí mismo.
¿A mí por qué me va a importar un comentario que tú digas de mí cuando para empezar no me conoces? O has oído X de mí, o piensas X de mí porque me has visto en un podcast, me has visto hablando en la calle, o me has visto tratando en una discoteca con una amiga tuya. Si yo sé exactamente quién soy, es imposible que me tambaleen los pilares. Tú puedes pensar Y de mí. Flipado, eres un flipado. A mí me llaman también mucho flipado, eres un flipado. No confundas, la confianza que yo tengo en mí mismo con que soy un flipado. Yo muy por encima de todo, y se lo puedes preguntar a cualquier persona que me conozca profundamente, soy buena persona. Entonces, como sé quién soy, es imposible que tu comentario me tambalee. Pero muy bien, y lo vuelvo a explicar. Hay muchísima gente que viene y dice esto aquí. A mí no me importa la opinión de los demás, a mí me da igual lo que opinen de mí, ¿no? Creo que la gente se expresa muy mal a la hora de explicar este concepto. A mí, por supuesto, que me importa lo que opinen de mí. Yo, por supuesto, quiero crear una buena impresión siempre. Prefiero recibir un comentario positivo antes que un comentario negativo. El tema es que a mí tu opinión no me limita. Esa es la correcta definición cuando expresemos esta idea. A mí tu opinión no me limita. A mí lo que tú creas pensar de quién soy yo no me va a dejar a mí de hacer cosas. Eso es realmente esto. Por supuesto que quiero crear una buena impresión, me gusta caer súper bien a la gente. He aprendido, os lo comentaba ayer, con el paso de los años, a esa confianza que tenía en mí mismo, en vez de pensar de pequeño que lo mejor era ser un tío chulo, un tío flipado, que sí lo he sido, ahora saber utilizarlo a modo de carisma y a modo de caer bien a las personas, que creo que al final el mundo son relaciones y no hay nada mejor que llevarse bien con la gran mayoría de personas, porque si te llevas bien con todo el mundo, yo creo que eres una persona totalmente falsa, porque es imposible. Siempre hay esa gente, por hacer un matiz, ¿no? que intenta caer bien a todo el mundo o está constantemente preocupada de, joder, a este tío no le caigo bien. Creo que una persona, hay un concepto, no me voy a acordar bien, pero es buenísimo, de Mike Tyson, que dice exactamente esto, que es que al final, si tú le caes bien a todo el mundo, eres un enemigo de ti mismo, porque no estás siendo auténtico. Sí. ¿No? Entonces, para terminar ese tema, creo que es muy importante definir quién eres y percibirte como una persona auténtica. Y cuando tú alcanzas esa definición, repito, que lo voy a estar repitiendo toda la conversación, a través de la acción y a través de actuar, vas sabiendo quién eres. Y tú puedes pensar de mí Y, que me da exactamente igual, porque yo sé quién soy. Entonces, como tú no tienes el conocimiento suficiente sobre mí, no puedes opinar. O puedes opinar, pero tu opinión no va a limitar lo que yo deje hacer. Muy bien. Pero sí que es verdad que las personas a las que queremos y a las que admiramos son siempre opiniones que se tienen más peso en la balanza que otras, ¿no? Claramente, Claro, obviamente. Yo creo que básicamente es sí que ponerte una barrera en las opiniones de los demás, que tú sabes que primero de todo no tienes ningún tipo de emoción, no tienes ningún tipo de relación con ellas, no saben, no te conocen, no tienen un entendimiento de tu persona, pero como tú bien has dicho, si tu madre, tu padre, tu hermana, tu mejor amigo te dice algo, oye, miras ese, creo que te estás equivocando aquí, creo que te estás equivocando allá, pues obviamente tú tienes que tener la madurez y la humildad de escuchar, porque precisamente esas personas sí que tienen el conocimiento sobre ti de cómo eres. A mí me gustaría ir un poquito ya, que ya hemos hablado de uno de los pilares de The Graph Club, ya terminar todos los pilares y matizar un poco todos los campos en los que trabajáis, ¿no? Que yo creo que puede ser interesante para que la gente lo entienda. Bien, el Mental y Fitness Training está compuesto de 5 pilares por cada lado. El Fitness Training tiene 5 pilares. Primero, que es el ejercicio de fuerza de resistencia, es decir, vulgarmente conocido como levantar pesas, entrenamiento funcional o cualquier tipo de entrenamiento que requiera el levantamiento o el movimiento de cargas pesadas. El segundo pilar, es el ejercicio cardiovascular, correr, boxear, andar, nadar, etc. Todo lo que requiera un reclutamiento de fibras que estén estrictamente enfocadas a trabajar el cardio. El tercero es la nutrición, por supuesto, de lo que nos alimentamos y de lo que se compone absolutamente nuestro cuerpo. El cuarto es la suplementación y la correcta hidratación. Y el quinto es la recuperación y el descanso. Esa es la parte física de todo el asunto. Vale. Bien, ¿dónde nace la innovación o dónde nace la revolución? Que me gusta llamarlo a mí, porque el mental training no es otra cosa que una revolución. Absolutamente. Y el tiempo hablará en 10 años. Nosotros confiamos tanto en el potencial no solo de la idea, sino de nosotros mismos, que somos al final los que la vamos a llevar a cabo, que sabemos que en 10 años hablará, ¿no? Todo lo que estamos diciendo ahora. Entonces, el mental training está compuesto de otros 5 pilares, que son la disciplina,
la organización, la productividad, la confianza en uno mismo y las habilidades sociales, ¿no? Este quinto a la gente siempre le suele como... ¿Y eso por qué es importante, no? Nosotros que somos hombres de contactos y que de hecho nosotros nos hemos conocido así, sabemos la gran importancia de saber moverse, ¿no? Porque a la gente, por lo general, vale, tener disciplina está guay, ser organizado, ser productivo, porque está muy bien ser organizado, pero hay que rentabilizar ese tiempo. Tú puedes estar 12 horas en una oficina y valer el mismo trabajo que un tío que ha estado 15 minutos. Está muy bien confiar en sí mismo, eso nos lo dice todo el mundo, eso debe estar bien, ¿no? Lo de, oye, yo tengo que de alguna manera saber llevarme por la vida, pero tener contactos y saber moverse es el game changer. Yo me mudo a Madrid estrictamente por eso, para conocer a gente como vosotros. Y que el día de mañana, que hablábamos, Alex, está como muy mal visto en España ese concepto de joder, es que estos tíos solo se relacionan por intereses. No, nos relacionamos porque nos retroalimentamos. Yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Y creo que ese es la moneda de intercambio, ¿no? Que nunca tiene que ser estrictamente a nivel monetario. Creo que eso es lo más importante y es lo que le suele también como más llamar la atención a la gente, las habilidades sociales. Hay un concepto también que está guay, que es que nosotros que hablamos muchísimo en público, no solo a través de podcasts, cuando damos charlas delante de cientos de chavales, etc., la gente está como obsesionada con, no, joder, hay que saber hablar en público, tiene que estar súper guay y tener la valentía para subirse a un escenario. Me parece mucho más importante que saber hablar en público, saber hablar en privado y saber comunicarse. Qué poca gente sabe comunicarse. Qué poca gente sabe realmente a través de las acciones, lo primero, y luego a través de las palabras, transmitir lo que lleva dentro, lo que quiere realmente hacerle ver a otra persona. Muy poca gente sabe comunicarse. Brian Tracy, para mí, probablemente el mejor comunicador de la historia de Estados Unidos, no sé si sabéis quién es, es un tío que os recomiendo muchísimo que estudiéis sobre él. Fue uno de los pioneros de todo este mundillo y era un tío que hablaba muchísimo de la escucha efectiva, ¿no? Los típicos colegas que estabas hablando con él 2 horas, sí. Yo creo que al final es escuchar a una persona y que retroalimentarse y hacer preguntas sobre esa propia conversación, ¿no? Como estamos haciendo nosotros ahora. Pero también habla muchísimo de saber hablar en privado y saber comunicarse. Porque la gente piensa que comunicarse es que la boca emita un sonido, no. Saber comunicarse es saber transmitir lo que uno lleva en la cabeza o en el corazón de la manera correcta, en el momento correcto, en el contexto correcto, a la persona o las personas a las que se lo quieres hacer ver un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la audiencia que nos están viendo, sí que hay personas que, por ejemplo, nacen con esa suerte, con esas aptitudes sociales, habilidades sociales, que saben relacionarse muy bien, no tienen vergüenza, les da lo mismo ir a una chica y pedirle el número o entrar en un grupo de chicas y hablar con ellas, pero sí que hay otro perfil de personas que eso le da pánico, tienen muchísimo miedo al rechazo. Y para esas personas que nos están viendo, ¿tú qué recomendarías? ¿Cómo se pueden entrenar estas habilidades sociales? La primera regla de todas es lo que hemos comentado antes. Y al final vais a entender que todo este mundillo está como constantemente correlacionado. Todos son puentes, ¿no? Es como si fuese un gran círculo que está conectado. Tú estás tratando un tema, pero indirectamente está totalmente conectado con otra torre que puede estar a lo largo de ese circuito. Esa autenticidad, porque tú tienes que entender, es muy fácil decir, no, es que ese tío nació con carisma y no tiene ningún tipo de vergüenza y es un tío que liga muchísimo. El tema de ligar, luego es un tema que vamos a comentar, que para mí es un claro reflejo de confianza en sí mismo porque es una manera de saber venderse. Quien sabe venderse en la vida real sabe venderse ligando con las chicas o con los chicos, en el caso de las chicas, o de lo que fuese, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante entender por qué las personas que tienen esa habilidad para saber venderse o para saber acercarse a la gente sin ningún tipo de vergüenza tienen esa capacidad y por qué los que no son capaces no la tienen. O sea, ¿qué pasa? ¿Que tú has nacido y con una varita mágica tú estás tocado por la mano de Dios y de repente eres así y el otro no? No, unas personas son auténticas, saben quiénes son y tienen confianza en sí mismos y por lo tanto no tienen miedo al rechazo porque saben quiénes son y luego tienen, sobre todo, creo que es la clave de esto, un mindset, una aptitud de aprender, oye, me he equivocado, no lo he hecho bien o no me ha salido como yo quería, en vez de verlo como algo negativo, aprendo de ello. Yo creo que es una cosa súper importantísima, ahora hace un matiz, el tema del fracaso y de los errores y tal, igual le vamos a entrar. Yo eso lo veo como una oportunidad. Es que a mí ahora me da igual cagarla. Y la cago muchísimo. Estoy yendo aquí de gurú y de que yo tengo la verdad absoluta. Para nada, yo la cago muchísimo. Soy un chaval de 23 años. Cago muchísimo todos los días, pero me encanta cagarla porque aprendo. Claro, yo creo que ese es el tema. El chaval se llama Sergio, no me acuerdo de su apellido porque tiene un apellido bastante complejo, del podcast Tengo un Plan, que me gusta porque hace poco puso un blog en Miami, que le seguí el vídeo porque me gusta su contenido, y dijo algo muy, muy bueno. Él básicamente compró un paquete de botellas en Miami y se puso a venderlas.
Y claro, vendía por 1 euro las botellas y el 99,9% le decía, oye, que no quiero una botella, y le rechazaba. Y al principio él decía que cuando recibía ese rechazo, como que le molestaba, como que le daba un poco de corte, dice, hostia, me han rechazado. Pero cada vez que lo intentaba, cada vez que vendía más, cada vez que conseguía, mira, ahora te la compro, no, venga, te la compro, no. A veces se metía en ese juego y dice, tío, cada vez que me rechazan más me motiva para seguir. Entonces yo creo que ese chico que no liga con la chica porque le da miedo al no, cuanto más ligue con las chicas y más no reciban, más veces va a hacerlo porque dice, joder, si no es tan malo, tampoco muero. pasa nada. Si no pasa No nada. pasa nada. Exacto. Es un no. Exacto. Es un Entonces no. yo, por ejemplo, siempre se lo digo a mis amigos, amigos que se atrapan y que les cuesta ligar, les digo, pero tío, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Que te diga que no, pero si el no ya lo tienes. Sí, si literal. no vas a hablarla, no te la vas a ligar. Y si vas a hablarla, tienes alguna oportunidad de ligártela. Sí. Aunque sea pequeñita, tienes una ¿Tú oportunidad. no te has dado cuenta que es súper gracioso? Existe un denominador común entre ese tipo de personas que son incapaces, es que es un buen ejemplo el tema de las tías, de acercarse a una tía porque tienen vergüenza, vamos a utilizar ese término, que están totalmente correlacionadas con que son fracasados en muchísimos otros aspectos de su vida. ¿Tú conoces a algún tío exitoso que sea incapaz de ir a hablarle a una tía? Yo no. No. Yo no. Exitoso, depende Claro, es que de lo depende defines como del exitoso. término éxito. O sea, Bien, éxito el término en tema éxito trabajo, es sí conozco. subjetivo. Es subjetivo. Claro. Por supuesto que hay. Cuando nosotros hablamos, creo que es muy importante, porque siempre hay típicos tiquismiquis con la cuenta falsa de TikTok que te comentan, no, porque yo conozco al primo de mi tío. Por supuesto que hay excepciones en la vida. Para toda regla hay una excepción, por supuesto. Pero por regla general, por eso se utiliza ese término, tratando una media, una muestra de personas, es muy difícil que encuentres a una persona, a un tío en este caso, que estamos poniendo el ejemplo en concreto, que le vaya bien en todos los aspectos de su vida, que sea incapaz. Pero luego es Claro, es que- interesante porque ¿qué pasaría al revés? ¿Conoces a chicos que no son exitosos, pero que sí. les da igual y ligan como animales? Totalmente. Pero es que yo creo que no tiene nada que ver con el éxito. Yo creo que es lo que has dicho tú antes, que es la confianza en uno mismo. Pero precisamente por eso he puesto ese caso. No es que yo lo esté relacionando con el éxito, no mucho menos. De hecho, los que más ligan son los más golfos. Creo que es muy difícil que tú encuentres a gente muy exitosa en todos esos campos y que luego no tenga esa capacidad, porque es gente que es auténtica y se conoce a sí mismo. Pero que ese es un ejemplo, como hay 5 millones de No, historias. obviamente. Creo que, y también es un buen puente para tratar el tema, yo soy una persona, lo hemos hablado con estos, que lo hablé ayer con la maravillosa novia de Alex y tal y cual. Saludito para Julie. Hi, Julie. Sí, que lo va a ver, pero hay subtítulos en inglés en la Exacto. segunda Ahí temporada. yo estoy obseso con el tema del el arte de la seducción. Muy bien. Eso te voy a preguntar ahora. El tema de la seducción, que es como que rápidamente se asocia a hombres y mujeres, ¿no? Para mí, o sea, eso es lo de menos. Yo creo que ser un tío seductor, tener ese aura, tener ese carisma, ¿no? Porque la gente piensa que el carisma es solo saber hablar. El carisma es saber presentarse sin hablar. El que tú vayas por la calle, comentabas tú y el otro día, y que la gente se fije en ti. Nadie entiende por qué tipo de razón y definir ese aura es muchas veces muy complicado, pero el tener eso, ¿no? Que se llama el have date en inglés, ¿no? Creo que eso se entrena muchísimo. Sí que es verdad que tienes que nacer con cierta parte de esa ecuación, pero se entrena muchísimo. Yo soy un tío obseso con el arte de saber seducir a las personas en cualquier campo de la vida. Y creo que es la clave de muchísimas cosas. Hay un libro súper famoso, que no sé si habéis leído o habéis escuchado hablar, que está como súper de moda para todo el mundo que se inicia en el mundo de la psicología, manipulación y toda la historia, que son las 48 leyes del poder, ¿no? Librazo. Que lo ha escrito Robert Greene. Sí. Yo es un libro que me he leído, es un libro que recomiendo muchísimo a la gente que se interesa en el tema. Si no posees una inteligencia emocional y madurez, te recomiendo que ni lo abras porque no lo vas a entender. Es un libro muy complejo de leer. Y tiene otro libro que me tengo que leer ahora, es el próximo en cuanto me acabe el que estoy leyendo ahora, que es El arte de la seducción. Y tú cuando lees todo esto y todos los consejos que hace, tío, que son brillantes, una mente, cuando tú ves la primera imagen de ese tío física, es creo que de las personas más feas que he visto en mi vida. Y es un contraste, un choque de conceptos y dices, joder, este libro lo ha escrito el Máximo Casanova, Brad Pitt y tal, ¿no? Es el tío más feo que he visto en mi vida. Es una locura lo poco atractivo que es físicamente ese señor. Pero le escuchas hablar y te enamoras. Y eso se trabaja. Sí. Ese es un tío que por
una razón u otra en algún punto de su vida se vio tan mermado por su apariencia Ya. física que no lo quede otra que ser un maestro de todo lo contrario. Y creo que el arte de saber seducir a las personas en los negocios, en las relaciones, con la familia, con los amigos, con las mascotas, me da exactamente igual, tener ese atractivo, para mí es algo en lo que estoy completamente enfocado y obsesionado. Sí, yo creo que está muy relacionado también. A mí me gusta relacionarlo mucho con el tema de las energías. Yo creo que lo que más nos define como personas es la energía que proyectamos a los demás, tanto con las chicas, en los negocios, con tus amigos, con tu familia o con lo que sea. Y una cosa que a mí me ha servido mucho últimamente, que es que bueno, a mí me gusta poner mis objetivos, escribirlos y leerlos todas las mañanas. Y últimamente lo que he hecho, bueno, desde hace ya bastantes meses, es escribir objetivos a nivel personal, de cómo quiero ser yo. Entonces, esto es muy útil porque, por ejemplo, yo me he puesto una frase que es: sé cada día la persona por la que te gustaría ser recordado. A mí, ¿cómo me gustaría ser recordado? Pues con una persona, por una persona con una energía positiva, proactiva, positivo, que te escucha, que se preocupa por ti, divertido, X, Y, Z. Y entonces, leyéndolo cada mañana, lo que dices es: hostia, venga, hoy tengo que ser esa persona. Porque en el caso de que me pase algo y yo me muera hoy, la última imagen que van a tener la gente que me rodea de mí es esa. Entonces, si yo me levanto y soy una persona negativa, estoy con una actitud negativa, paso de lo que me dices, estoy quejándome, yo no quiero ser esa persona. Si me pasa algo, me van a decir, bueno, sí, la última imagen que tengo de él es quejándose. Eso a mí no me gustaría. Y eso, para mí, ha sido un clic de decir, luego, cuando por la noche llego y digo, venga, he cumplido los objetivos de hoy, digo, hostia, sí, hoy he sido un tío que, bien, he estado activo, he estado positivo, he hablado a mis amigos, he estado con energía para crear cosas, y eso para mí es súper potente, y creo que la gente debería de trabajar diariamente en cómo quiere ser y llegar a serlo día a día. Hay una frase que me hace mucha gracia, que es: vive todos los días como si fuese el último. Está como tan garantizado en esta sociedad que al día siguiente nos tenemos que levantar. Está tan como la gente tan asumido que tú todos los días tienes el derecho a levantarte, y la gente no se da cuenta que esa frase lo que quiere decir es que el mañana no está garantizado, y por muy duro que sepa, yo puedo salir de aquí y me puedo atropellar un camión, o me la puedo pegar en el coche de vuelta. Es así de sencillo. Entonces, el vivir todos los días como si fuese el último, la promesa que tú te has hecho todos los días, que es un concepto que me parece súper bello, el decir, quiero que se me recuerden como las últimas actuaciones que he tenido, que han podido ser las del día de hoy, esperemos que gracias a Dios no lo sean, pero es así, y la gente debe vivir todos los días como la persona se quiere convertir. Hay un tema de seguro que os interesa muchísimo, que creo que le va a gustar muchísimo a la gente, que es el tema de la ley de la atracción y visualizarse. ¿Vale? Y es un tema que está confundiendo muchísimo. A mí me han ido gente con muchísimos conceptos súper erróneos. Tú lo que estás haciendo con ese ejercicio que tú haces todas las mañanas, que es uno muy parecido al que hago yo, que lo voy a comentar ahora, es de alguna manera verte en un futuro como la persona en la que te quieres convertir, y tú a través de las acciones de ese día, de ese pequeño cómputo todos los días, esa canica o ese céntimo que vas echando a la hucha, ese cerdito pues va acumulando dinero, ¿no? Y tú te vas convirtiendo en esa persona que quieres. Yo hay un ejercicio que yo hago muchas cosas de loco porque estoy bastante loco, y es una cosa que creo que la gente tiene que entender, que toda la gente que estamos en este mundillo estamos bastante desequilibrados a nivel mental, en el lado positivo, por supuesto, ¿no? Si yo fuese una persona normal, no te fijarías en mí. Entonces yo hago una cosa todas las mañanas, que según me levanto y me peso, hago una cosa que se llama gratitud y afirmaciones. Lo primero, doy gracias por la vida que tengo, por la maravillosa familia que tengo, que me ha tocado, porque la familia te toca, no la eliges, por los maravillosos colegas que yo sí he elegido, por mi maravilloso trabajo, mis socios y todo lo que me rodea, ¿no? Que gracias a Dios a día de hoy, porque a mí nunca me gusta decir soy afortunado, que lo soy muchísimo, pero también me he trabajado mucho lo que yo tengo a día de hoy. Y doy gracias por eso, y también afirmo quién quiero ser, ¿no? Y está muy bien lo de gritarse al espejo, que dice Alex Hormozzi y tal y cual, que no vale para nada, lo de gritarse al espejo, soy el número 1 del mundo en la cabeza y tal y cual. Y creo que es muy importante, pero ese grito solo se reafirma o se respalda con lo que hagas ese día. Entonces yo me grito al espejo como un puto poseso todas las mañanas, en silencio, para no despertar a los que viven conmigo, pero me grito como un puto loco en mi cabeza, para saber que ese día tengo que hacer todas las cosas que tengo que hacer para que esa definición en el futuro se cumpla. Y creo que la ley de la atracción, porque está muy muy moda lo de visualizarse y manifestar. Yo veo un montón de, bueno, no voy a especificar, de TikToks de gente que manifiesta un viaje a Colombia. La peña es tan ilusa que piensa que por poner en notas de WhatsApp o en notas del iPhone quiero viajar a tomar un café a Colombia va a pasar. Tendrás que realizar una serie de estrategias para que ese viaje ocurra. Entonces yo creo que la ley de la atracción solo funciona si tú trazas una estrategia.
Yo, por supuesto, me he visto dentro de X años, no tengo por qué especificarlos ahora, como el número 1 del mundo. O, por supuesto, he visto a The Graph dentro de X años como una empresa totalmente referencia a nivel mundial en el sector de la salud mental y el mental training, ¿no? Y aparte en todo el sector físico, que a veces lo dejo como de lado, pero es igual de importante. Pero es que esa visualización solo va a llegar si yo hago cosas. Y la gente se piensa que de repente la vida te cambia de un día para otro, que también es verdad, pero la vida te cambia de un día para otro si haces todos los días. La gente se piensa que a mí me han invitado a un podcast para representar a mi negocio, a mi cultura, a mi movimiento, porque empecé ayer. Yo llevo 3 años partiéndome la cara todos los putos días. Claro. La gente se piensa que a mí me escriben chavales por Instagram pidiéndome ayuda o pidiéndome consejos porque ayer subí una foto. Llevo 3 años partiéndome la cara para que eso pase y para que la gente reconozca el talento que tengo. Es que nada es casualidad. Hay un autor de varios libros, speaker motivacional / empresario / muchas cosas, como en Estados Unidos, polivalente, que se llama Ed Mylett, no sé si le conocéis, que tiene un concepto que habla que estás a un libro, a un podcast, a una reunión, a una comida y que te cambie la vida constantemente. Pero también sostiene que para que tú llegues a esa comida, leas ese libro, leas ese podcast, has tenido que ver muchos podcasts antes, has tenido que leer muchos libros antes y has tenido que tener muchas comidas antes con gente. 100%. Es que creo que nada es casualidad. Entonces, todo lo que pasa es buscado. O sea, tú no estás un día así. La gente se piensa que la gente que ha triunfado en la vida está un día sin casa y de repente se levantó y eran los putos amos. No. Yo creo que hay un concepto que a mí también me flipa, que es estudiar el éxito y el fracaso. Y esto yo lo aprendí de Brian Tracy, la persona que os he mencionado antes. Cuando tú estudias el éxito y también estudias el fracaso, que es igual de importante, te das cuenta que existen una serie de puntos en común. Toda la gente que es exitosa, o para la gente que bajo mi percepción es exitosa, tienen mazo cosas en común. Mazo cosas, ¿vale? Pueden ser las rutinas, muchas entre otras. Pero es que la gente que para mí es fracasada también tiene muchísimas cosas en común. Entonces creo que la gente no estudia los casos de éxito y de fracaso. Muchísima gente tiene referentes y tiene ídolos por sus simples personalidades, pero no van a lo que han hecho para llegar ahí. Yo estudiaba toda esa peña, a fondo. Sí, hay una frase que dicen, tú estudias el éxito de otras personas cuando realmente te pones a ver cómo viven y implementas esa vida en ti, y tú eres un fan cuando simplemente le das al botón de follow y le das likes a las fotos, pero no te interesas ni cómo ha conseguido ni cómo ha llegado ahí, ¿sabes? A mí el tema de la ley de atracción me ha hecho gracia primero porque tío, la rutina que tienes por la mañana es muy parecida a la mía. Me levanto por la mañana y lo primero que hago es vasito de agua, 20 minutos de estiramiento, pero luego sí que pido gracias por todo, y creo que es muy importante además agradecer, porque es una forma de give back, ¿no? De dar a cambio de todo lo que tenemos, que al final, ya solo por el hecho de haber vivido en España, somos extremadamente afortunados, porque hay gente que está viviendo en otros países y lo están pasando realmente mal. O sea, ya solo por el hecho de haber nacido donde hemos nacido, somos extremadamente afortunados. Ya solo por el hecho de tener 2 piernas, 2 brazos, somos extremadamente afortunados. Ya solo por el hecho de tener una cama y un techo, somos extremadamente afortunados. Y a mí me gusta dar gracias por eso también, y obviamente por el entorno y por los amigos. Y el tema de la ley de atracción, que yo soy muy friki con eso, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Sese. Yo simplemente lo pondría un pasito más allá, que para que la gente que le suene un poquito abstracto el concepto de la ley de atracción, visualizar, hablarte a ti mismo y luego actuar, básicamente es muy fácil. O sea, la ley de atracción funciona de esta manera. Tú hablas contigo mismo de que tú no quieres ser esa persona y luego actúas para llegar a ser. Tú lo que haces es, tú eres esa persona. Yo hoy, Sese, soy el mejor entrenador del mundo. Yo hoy, Sese, soy cofundador de la mejor marca del mundo. Entonces, ahora mismo lo estás poniendo en presente, ya ha pasado. Tu cabeza y tus frecuencias de energía cerebrales ya están diciendo ya ha pasado. El cerebro no distingue entre el futuro o el presente. El cerebro no distingue entre quiero ser o soy. Simplemente soy ahora y ya está. Y tu frecuencia analiza esa información y ya la proyecta de esa forma en tu vida. Lo único que hay que hacer para que sea verdad es que cuando tú dices que yo soy el mejor entrenador del mundo, luego tú te tienes que pensar cómo actuaría el mejor entrenador del mundo. Muy bien definido. Y en ese momento tienes que actuar de esa forma. Y ahí es cuando todo pasa. Por eso todo el mundo, cada ser humano,
tiene el poder de crear su futuro, porque es simplemente hacerlo presente y luego actuar de la forma coherente que esa persona actuaría. Obviamente, el mejor entrenador del mundo, mental y físico, ¿cómo actúa? Es una puta bestia, es un tiburón. Entonces, si tú efectúas cada acto de tu día así y encima cerebralmente tus energías, tus frecuencias piensan que ya ha pasado, va a pasar. Me ha gustado muchísimo y creo que no lo has definido de la manera mejor posible. Porque el concepto ese de, creo que es la clave de todo el tema de la ley de la atracción, es el cómo actuaría la persona en la que yo me quiero convertir. Tú engañas de alguna manera, se podría decir que la ley de la atracción es de alguna manera engañar al cerebro con la realidad actual. Total. Yo a día de hoy no soy el mejor entrenador número 1 del mundo a nivel mental, pero sé que lo voy a ser porque me estoy comportando ya a través de una serie de comportamientos, valga la redundancia y perdona la repetición, que no me gusta repetir palabras, en esa persona. Y es así como funciona. Una persona que quiera ser el número 1 en una Big Four tendrá que empezar a comportarse desde ya. No, es que yo con 35 serás el fruto del comportamiento que empezaste a tener con 23 o cuando empezaste a tener esas ideas. Creo que lo has definido. Yo rara vez lo definiría de manera diferente o mejor manera. A mí me gustaría añadir una cosa, que es que creo que es donde la gente falla en el tema de ponerse objetivos y luego conseguirlos, es que solamente se centran en el output. Bueno, voy a hacer mi lista de objetivos. Sí. Quiero en todos los aspectos de la vida. Bueno, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y a mí me parece muy importante diferenciar mucho el output, que es lo que quieres, y el input, que es lo que tú tienes que poner para conseguir ese output. Entonces yo recomiendo a toda la gente que cuando se ponga a diseñar sus objetivos, tanto a nivel de salud, de relaciones, de trabajo, que siempre diferencien en cada objetivo el output del input. Vale, yo quiero llegar a tener este trabajo. Vale, ¿cuál es el input? Trabajar todos los días o hacer este máster o darlo todo X, lo que sea. Quiero ponerme fuerte. Vale, pues ¿qué tengo que hacer? El input es ir todos los días al gimnasio, comer bien, etcétera, etcétera. Y eso con cada objetivo que tienes en la vida. Entonces, de una manera te estás diferenciando lo que quieres y lo que tienes que hacer tú cada día para conseguirlo. Y ese es el camino que te va a llevar al final a cumplirlo. Si no, es muy complicado. Porque al final es ese input el que te forma como persona. Otra frase muy buena, disfruta el proceso. La gente no la entiende. Es que a mí hay un concepto que me rechista muchísimo la cabeza, que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Porque cada uno tiene una felicidad totalmente subjetiva y la gente tiende a pensar en una sociedad tan materialista como la que es a día de hoy que la felicidad es conseguir cosas. Cuando tú consigues una cosa, de lo único que te sientes totalmente realizado, me gusta una palabra mucho más que feliz, yo me siento realizado. Y dices, ¿estás feliz? No, estoy realizado. Feliz puede estar en ciertos momentos, pero ahora a día de hoy me siento realizado con lo que estoy haciendo. Es ese proceso, esas experiencias, esos fracasos, esos aprendizajes, esas lecciones a lo largo de ese input, cuando en el output tú vas a decir, bien, me he convertido en la persona que quería a través de todo este camino. 100%. He aprendido a disfrutar del proceso. ¿De qué cojones me sirve a mí despertarme el día de mañana con 32 años siendo el puto amo en todo si no he aprendido nada a lo largo de este proceso? Si no me he convertido en esa persona a lo largo de todas las vivencias que me han ocurrido de acertar, pero sobre todo de errar o de fracasar. Y aprender. Creo que es muy importante en tu ejemplo con The Graph Club, que sois 3 socios. Correcto. Por lo tanto, las relaciones son muy importantes, las amistades son muy importantes, no puedes ser un socio y encima un enemigo, te tienes que llevar bien con la persona que estás creando un negocio. ¿Cómo conseguís crear ese equipo? O sea, ¿de dónde nace esa relación? ¿Por qué decides tú crear esa relación con esa persona? Creo que aquí es importante, y esto ya va más a consejo a nivel empresarial, sin ser yo nadie en el mundo de la empresa, yo nunca me vais a ver hablando ni de manera privada ni de manera pública de algo que yo no tenga conocimiento, no haya conseguido. Yo no venía a hablar un podcast de facturar 5 millones cuando todavía no los he facturado. Creo que es muy importante a la hora de crear una empresa, y yo cuando hablo de crear una empresa hablo de crear una cultura, un movimiento, una religión, como es el caso de la nuestra, que tú te asocies con personas, lo primero, buenas, honestas y obsesivas. El término obsesión en España está un mazo mal visto. No te obsesiones, ¿no? Es como esa mentalidad súper mediocre que tiene, por desgracia, este país. Obsesionarse está visto como algo fatal, erróneo, nocivo, tóxico casi. Hay momentos en la vida en los que hay que obsesionarse para conseguir lo que uno quiere y no hay negocio. Y hay una cosa que tenemos un programa especial que hemos creado nosotros en The Graph que se llama The Reset. Son 60 días en los que te evades totalmente tu vida,
y te dedicas estrictamente, únicamente a conseguir lo que quieres. Sea un objetivo físico, un objetivo empresarial, un objetivo a nivel laboral, un objetivo a nivel amistades, a nivel relaciones, en cualquiera de los diferentes puntos de la vida. Son 60 días en los que tu vida pasa a ser eso, máxima concentración, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú eliges esas personas, esos obsesivos, ¿vale?, con los que te vas a embarcar en la aventura del mundo de los negocios, en todos sus aspectos, tienes que entender que un buen equipo está formado de diferentes posiciones. Un equipo de fútbol no funcionaría si todos fuesen defensas, ni si todos fuesen delanteros, ni si todos fuesen porteros. Tiene que haber una persona en cada posición. ¿Por qué? Porque una persona en cada posición tiene diferentes talentos y diferentes maneras de ver cómo es el partido. No ve el partido de misma manera el extremo izquierdo que el lateral derecho. No tiene la misma función el lateral derecho que el extremo izquierdo. Es verdad que en todos los equipos hay un capitán, es lo más importante de todo. En todas las empresas, en todos los negocios hay una persona que tiene que saber liderar. Y liderar es estar metido de barro hasta las putas cejas. Ayer que entrenamos, yo lideraba y yo fui el que más lo pasé como una rata, aunque lo disimulo bastante bien, Sí, y en cámara parecerá que soy el puto amo, lo pasé como una rata. Cuando yo me junté con Aitor Sevillano y con Alain Arana para crear esto, vi que eran dos personas tan diferentes a mí, pero tan alineadas con lo que queríamos conseguir, que dijimos, estos son los cabrones con los que nos vamos a comer el mundo. Y son personas que en muchísimas cosas no vamos los tres de la mano en todo. Discutimos y peleamos por un montón de cosas, pero el propósito es el mismo. La dirección a la que va el tren es el mismo. Lo que pasa es que a veces uno quiere ir con carbón, otro con electricidad y otro quiere ir a base de una máquina de vapor, con agua. Pero ahí está la lucha diaria de crear una cultura y un movimiento de las personas que lo hacen. Esos obsesivos con los que tú te has juntado, con los que tú te has decidido subirte a ese barco, sabes que son tan diferentes a ti, pero a la vez son tan semejantes a donde quieres llegar, que es muy importante. Yo recomiendo a cualquier persona que se embarque en cualquier proyecto, igual que cuando te echas una novia. Tiene que ser una persona que te complemente, por supuesto. Esa persona, para mí, una novia, te tiene que aportar lo que a ti te falta y tú le tienes que aportar a ella lo que a ella le falta. Pero tiene que ser una persona que vaya a la misma dirección que tú. Y yo creo que los problemas en las empresas, en las relaciones, en las familias, en los amigos, en los colegios, en las universidades, en los equipos de fútbol, ocurren o se inician cuando uno quiere ir al norte, otro quiere ir al sur, un día quieres ir al oeste y otro quieres ir al oeste. Si tu visión no está alineada, creo que ese es el mejor consejo para cualquier persona que quiera montar cualquier cosa. No una empresa, no un negocio, una relación, un equipo. Es el objetivo, el propósito, hacia dónde va ese tren, esa estación, tiene que estar perfectamente Alineado. definida. Totalmente. Sí. Y yo creo que además, en tema de amistades, tú lo has dicho, o sea, cuando realmente se genera un problema, una fricción, pero también no solo problemas o fricción, que directamente se rompa esa relación de amistad. Y Snoop Dogg tiene un podcast que es una locura, que él habla de las relaciones de amistad con los amigos de toda la vida. Y llega un momento que cuando tú creces personalmente y te desarrollas personalmente y evolucionas y sigues creciendo, va a haber un gap entre tus amigos de toda la vida que no han crecido, no se han desarrollado, y tú. Entonces aquí hay dos opciones para mantener la relación. O tú bajas y te pones a su nivel, o ellos suben. Entonces, como dice Snoop Dogg, yo no voy a bajar porque eso sería perjudicial para mí, pero que mi mejor de toda la vida suba es beneficioso para él. Entonces yo le esperaré ahí arriba para mantener esa amistad. Mientras tanto, no me conviene a mí directamente tirar todo lo que he hecho todos estos años por la borda simplemente para ponerme a tu nivel. Creo que es muy importante hacerle ver a la gente, porque sé que muchísima gente que se embarca en esta aventura de ser su mejor versión, esas amistades o relaciones, cualquiera de sus índoles de toda la vida, sufren muchísimo. Las mías han sufrido. Yo ya no salgo con mis amigos lo que salía antes. Yo he salido muchísimo con mis amigos, he estado todo el puto día desde que era enano en la calle con ellos. Pero también creo, tío, que es su deber, para los que no lo hagan ya, pero la gran mayoría de ellos entienden por qué tú ya no sales tanto con ellos. Y no es porque no quieras, es porque no puedes. Y es la triste realidad, ¿no? Porque tú, ¿cómo vas a ser la persona en la que te querías convertir si sigues actuando de la misma manera que actuabas cuando no eras la persona en la que querías ser? Está claro. Nothing changes if nothing changes, ¿no? Para cambiar, una persona cambia el mundo cambiándose a sí mismo. 100%. Y me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto tú, que yo no lo había escuchado personalmente en la vida. Y creo que hay que tener una habilidad y una sutileza muy importante para hacer entender a esa gente que tú jamás, bajo ningún concepto, vas a bajar. Y que si ellos quieren mantener esa relación de amistad,
son ellos lo que tienen que subir. A mí lo que más me duele es, yo intento ayudar a todos mis amigos siempre, muchísimo. Y con el mental training, lo primero, ¿no? ¿A quién voy a cambiar yo externo si no soy capaz de cambiar a mi círculo interno, ¿no? Y siempre que hablo con mis amigos, sobre todo ahora en fases como en enero, en septiembre, que es como que la gente pues que no está acostumbrada a excederse o a pelearse consigo mismo todos los días, vuelve como a intentar retomar esos objetivos. Oye, está muy bien tu trabajo, está muy bien esto, pero aparte de eso, ¿qué quieres, no? Oye, estás trabajando estas 5 cosas, estás trabajando la cabeza, esta disciplina, todas esas historias. Entonces creo que es muy importante que la gente que tiene la capacidad coja a sus colegas que ve que no están dando lo que pueden llegar a estar dando y les den con una fusta en el culo. Creo que la mejor labor de un amigo es exigirle a otro. A mí no me ha gustado nada. Hay un tema súper delicado que es el tema de las muertes. Cuando fallece un familiar, o el otro día que me va a estar escuchando, falleció la mascota de un amigo mío con la que llevaba 15 años, que es un familiar, o sea, es una persona prácticamente. Y le dije, X, oye tío, me lo contó y tal y cual, y dentro de toda la tristeza que te hunde le dije 2 cosas. La primera es la melancolía no te sirve para nada y no va a cambiar la situación. Y la segunda es tú te tienes que quedar con los recuerdos positivos de esa persona. Pero ya está, yo jamás te voy a decir, ¿estás bien? Bro, venga, ánimos. No sirve para nada. Es que a mí me encantaría que me dijesen otras cosas. A mí el día de mañana, cuando me toque a mí mismo, no me enteraré, por supuesto, o le toque a alguna persona cercana a mí abandonar este planeta, la persona que me venga a apoyar, que necesitaré apoyo, por supuesto, porque nadie es de hierro, me gustaría que me dijese cosas muy diferentes a venga, tío, ánimo, venga, de todo se sale. ¿Y cómo se sale de esto, bro? Creo que hay que ser esa persona, ¿no? El Goggins lo dice muy bien, tío, esa persona que en el funeral es realmente un apoyo y no es una persona que está haciendo número y diciendo, venga, tío, que tú puedes con esto. Totalmente. ¿Cómo coño puedo con esto, no? Creo que es muy poderoso. Eso es ser el buen speech, colega, eso. tío. No Es se ser habla buen casi nada colega, de esto, tío. Y cuando alguien lo pasa mal, oye, bro, sé que lo estás pasando mal, pero creo que de aquí se sale de esta manera. De esta manera. Sí, total. Y me puedo equivocar por supuesto, no tengo la verdad absoluta y me puedo equivocar en los consejos que te doy, pero creo que son desde la mejor intención del mundo y ser un buen amigo es ser eso. 100%. Sí. Vamos a Porque yo adentrarnos- creo que Sese no está preparado para esto. No. Dale, Bueno, chicha. pues nada, pues se llaman las Triple Quick Questions con Sese, fundador de Graph Club. Un personaje histórico del pasado o del presente para tener una charla. Cristiano Ronaldo. Imagínate que mueres hoy y te dan la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? O pues mira, yo que soy un flipado de la historia, me encanta todo el concepto ese de la Revolución Americana y el salvaje oeste. No sé por qué me Ok. llama muchísimo esa Ok. época de la historia. Te pega. te falta Sí, eso, sí, cowboys y tal. Sí, sí, Flipas, sí, te mazo. pega. ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? Estuve metido en su día muy poco, pero yo qué sé, entre 20 y 30. Vale, bien, sí, justo mira, 25, así que perfecto. Si pudieras vivir la vida de otra persona que esté ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? Cristiano Ronaldo. Eres de Atleti, ¿no? ¿Eh? ¿Crees que la raza humana seguirá viva de aquí a 500 años? Sí, por supuesto. ¿Vale? Dinos 3 cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. El mental training, la manera en la que nos alimentamos y el concepto de éxito. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud? Mi honestidad. ¿Y tu mayor defecto? Mi honestidad. ¿Qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor? De una más o menos ya morí en su día, así que solo me queda la de ahogarse. Pero... ¡Oh, mensajito! No, pero eso no me jodía. Probablemente ahogado. Vale, vale. Dicen que es una muerte dulce. ¿Crees en la vida extraterrestre? No me creo nada. Vale. No me creo nada. Yo soy una persona que cuestiono todo. Creo y no creo. Y ya para terminar, como este podcast se llama Trippers, nos gusta tripear y contigo hemos tripeado de lo lindo, queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida. Pues yo soy una persona que he tonteado, por no decir nada, muy poco con las drogas. Pero sí que he tenido muchas conversaciones totalmente, vamos a usar la palabra, fuera de este planeta, con copas y con alcohol, con muchísimos colegas míos. Que de hecho hay una persona, que no voy a decir su nombre, pero... Dila. Pero no, es que a mí no me gusta decir el nombre nunca de nadie. Y pongo muchísimos ejemplos, antes he dicho X, por ejemplo. Si sabes saber perfectamente a quién me refiero, con la que desde hace 1 año y medio estoy teniendo las conversaciones más profundas y más locas
que jamás tendría. Y es una persona con la que conozco desde que tengo uso de razón, pero Vale. que nunca habíamos conectado. Y hablamos de una cosa muchísimo, que es el qué pasaría si viviésemos en los cuerpos de otras personas y nos viésemos a nosotros mismos. Además es un concepto súper rocambolesco que no voy a saber definir ahora porque si no lo intentaría de alguna manera escribir un libro sobre ello. Me parece el cómo nos veríamos a nosotros mismos actuando como o sea, cómo nos veríamos. Es muy difícil de explicar. A nosotros mismos siendo las personas que somos a día de hoy. Yo soy José Guinea y estoy en el cuerpo de Alex Reyes, pero José Guinea quiere seguir siendo esa persona. Es como ser dual. Y para mí es una movida muy compleja, muy, muy compleja. Hay un tema también que ¿Tú crees que estarías orgulloso? ¿O te defraudarías? De repente entras en el cuerpo de Alex y te ves, ¿crees que te verías diciendo, hostia, pensaba que era así? ¿O dirías, hostia, pensaba que no era así? Sí, sé que estaría totalmente orgulloso. Ajá. Sé la persona que soy. Y luego creo que hay un concepto a mí me flipa, que creo que también es una experiencia muy trippy, a la que no hay que someterse a ningún tipo de estupefaciente para experimentarla, que son los sueños. Yo he soñado muchísimas cosas que han pasado, tío. Cuéntanos una. Y no te voy a contar ahora, me hizo mucha gracia hace poco una entrevista de Yados, que decía que se conectaban con él mentes como Thomas Alva Edison y tal, me hizo mucha gracia y tal y cual. Al final él sabrá cuál es su realidad. Pero yo creo que en los sueños, nuestra cabeza, aquel tema de solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, yo creo que y hemos estado comentando antes, que el tema del sueño es una cosa como súper profunda, a la redundancia, en el que nuestra cabeza se activa a unos niveles que conscientes no somos. Y yo he visto cosas en sueños que van a pasar el día de mañana, de las que no sé cómo creo que mi cabeza, mi ser consciente me está alertando. Vale. Hostia, pues ahí queda, toma Te tres. digo, tengo que decir que nos has toreado un poquito. Has empezado con copas, no sé qué tal, y al final no había anécdota. Nah, bueno, No. Has Sí, toreado sí, bien. sí, ha habido conversación con su amigo. Vale, nos quedamos con la bueno, conversación. creo que no sé. También O sea, matizar que aquí el mayor trip tampoco significa que tenga que ser bajo los efectos Sí, de una es que droga. la gente se cree A ver que- si vas a pensar que somos aquí dos drogados y no. Decimos que nos gusta Es que tripear, sea- es que nos gusta pues experimentar con No, todo pero tipo por de ¿Sabes qué, es situaciones lo en que, la vida. ¿sabes qué es lo que pasa? Eso es muy trip. Yo sé lo que pasa, que soy una persona que probablemente para la realidad de otros viva completamente puesta todos los días por los pájaros que tengo en la cabeza. Pero yo muchas veces lo que intento es atrapar esos pájaros y bajarlos a la realidad, ¿no? Entonces, no sé. Tampoco creo que yo nunca he necesitado abusar de ninguna sustancia para saber lo que hay, porque Bien, como ya te claro, digo, por eso. como Perfecto. ya te digo, estoy lo suficientemente tarado para lidiar con mi persona de día a día. Claro, es que hay Pero- gente, aquí tenemos dos perfiles de invitados, Sí. que de repente lo llevan Al de máximo drogas, tal, no sé extremo qué, y tal. y cuentan, o que cuentan una anécdota graciosa y ya está. Exacto. Ya, Pero bueno, el tuyo ha sido muy sin trip, ¿no? más, Nos ha gustado. sin más. Pues Ya. ese, tío, muchísimas gracias Mira, por por venir. Lo venir, tío. primero, ha Hoy- sido espectacular. Ha sido increíble. Lo ¿Os ha segundo molado que te voy o a no? decir es Nos ha que encantado, veo de tío. Graph Club muy, muy arriba. Me parecéis Sí. tres chavales, dos porque hemos conocido solo a dos, pero sois tres espectaculares, con la cabeza bien puesta. Sois muy jóvenes, pero lo tenéis muy claro. Muy centrados, muy ambiciosos y con Muy las cosas muy mucha claras, suerte tío. con todo. Obviamente tenéis una relación ya de amistad con nosotros para siempre. Y simplemente, esa es tu cámara. Si quieres decirles algo a la audiencia, Claro, yo no un les poquito voy a- de promoción. Yo no les voy a decir nada a la audiencia, nunca me gusta vender la moto, pero como yo soy una persona que también me dedico a entrevistar a otros, voy a hacer un poco de abogado del diablo y os voy a preguntar qué habréis aprendido, no solo hoy en esta charla, sino a través de conocer a Graph Club. Quiero más que contestéis uno y uno. Pues yo, mira, yo he aprendido de Graph Club, lo primero de todo, el concepto de mental training, a dónde lo habéis llevado a nivel de sobre el papel. Creo que nadie lo había hecho y es un concepto que me parece muy realista y muy fácil de entender de la manera que lo habéis hecho. Y a nivel personal con vosotros, como cofundadores de The Graph Club, me parecéis, primero de todo, que sois muy diferentes entre los dos y eso es algo que creo que tenemos muy en común porque Alex y yo somos completamente diferentes. Entonces como que me habéis verificado lo que yo tenía en mi cabeza, que al final cuando te asocias con alguien tiene que ser alguien diferente y que te complemente. Y a nivel de mentalidad y de intensidad, me gustó mucho cómo os animabais el uno al otro. Así que yo creo que sois... Aunque tú estás más tarao, parece que está más tarao. Yo sé Esto es que, una puta bestia, yo sé que Sebi también tiene sus movidas en la cabeza y eso es lo que he aprendido, tío, que sois chavales con la cabeza bien puesta y con un proyecto muy real,
con un concepto abstracto que puede parecer abstracto como el mental training, pero que lo habéis puesto y lo habéis estructurado muy bien y obviamente es evidente que hay un trabajo detrás para hacer eso. Sí, total. Yo, lo que más he aprendido yo creo es el tema de la capacidad de sufrimiento, que ayer lo vimos perfectamente en cómo es. Ir a ver el blog si no lo habéis visto. Y sobre todo me gustó muchísimo cuando entrenamos, porque entrenamos por parejas y nos mezclamos, porque al principio cualquiera podría pensar, bueno, nosotros dos y vosotros dos. No, y nos mezclamos. Y entrenar con alguien, por ejemplo, en mi caso con Sebi, que no conocía de nada, conocía de hace media hora, de un café, y irte a entrenar y verte al límite y animarnos el uno al otro, sacar lo mejor de nosotros mismos, me pareció tan bonito y tan increíble que ahora le miro y digo, hostia, tío, parece que le conozco hace un montón de tiempo. De toda la vida. De toda la vida, claro. Y eso fue casi mágico, fue increíble y fue una cosa que disfruté un montón y aprendí muchísimo de capacidad de sufrimiento y de apoyo al uno al otro, que fue increíble. Une muchísimo. Y yo creo que para terminar está bien recalcar un concepto que es el siguiente. Yo no soy ninguna persona de relevancia a día de hoy. Creo que es muy importante que la gente lo entienda. Habéis traído a gente que sí es a día de hoy una persona de relevancia. Yo sé que el día de mañana lo voy a ser porque trabajo todos los días para ello, ¿no? Por supuesto. Pero yo, como siempre hago estas cosas, tanto en mi movida personal con TGC como cuando colaboro con otras personas. Por cierto, que sepáis que solo colaboro yo personalmente y de GAF, por supuesto, con gente de mi misma índole y con gente que es capaz de llegar a donde yo quiero llegar, como son estos chavales de al lado que les va a ir muy bien en la vida. Creo que toda la gente que esté viendo este episodio y que no tenga ni puta idea de quién soy o de lo que es TGC, tiene que ver, traéis a mucha gente que ya es exitosa y habla del camino a ese éxito. Yo de lo único que te hablo es de cómo yo voy a llegar a ese éxito, porque yo estoy en la mitad de ese camino, ¿no? Entonces creo que es la mayor lección que se puede sacar siempre de personas como yo. Mucho más de cómo he llegado a ese éxito, cómo estoy yo llegando a ese éxito. Totalmente. Que es importantísimo también Totalmente. traer los dos tipos de personas, porque muchas veces las personas que ya han alcanzado el éxito, sí que la gente los escucha, Tiene otra nosotros los percepción. escuchamos, claro, y tiene otra percepción. No, y no a te veces se sientes ven tan muy lejos, familiarizado. claro, porque lo ves muy lejos ya y ver a una persona que está en el camino, como que te sientes mucho más identificado y lo ves todo mucho más posible y mucho más real. Totalmente. Oye, un placer. nada. Pues nada, oye, tío, Dicho esto, encantado. chavales, por favor, Suscribiros suscribiros al al canal, canal, tío, que es es gratis gratis. apoyarlo. La mejor manera de apoyar este canal va a venir cada vez mejor contenido, apoyar el calidad, canal, todo. suscribiros, redes sociales y nada, Sese, cofundador, director creativo de The Graph Club, un auténtico crack. Muchísimas gracias. Nos vemos en el en próximo siguiente. trip. Chao, chao. Chao.